Muy buenas tardes, discípulos de Jesús. Miércoles más, frente al Señor y su palabra. Y vamos a compartir en esta tarde el tema de Jesús y la oración. Jesús y la oración. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 6. Les voy a invitar que de allá desde su casa ustedes me acompañen en esta lectura. Abran la Biblia en Mateo capítulo 6, versículos 5 al versículo 15 voy a leer, al versículo 13, dos versículos antes. Dice así: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No se hagan semejante pues a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tienen necesidad antes de que le pidan. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Qué oración tan conocida, pero también de esta secuencia, de esta historia, de este momento, Jesús tiene una enseñanza profunda para sus discípulos, para sus seguidores. Jesús y la oración. Nosotros como cristianos, la oración para nuestra vida forma una parte muy esencial. Una parte muy esencial. No es posible para un cristiano que quiera crecer en su vida espiritual, que quiera tener éxito, que quiera tener una excelente relación con Dios y con los demás, que viva sin oración. No es posible para una persona que viva sin oración. Parecería ser que esto es como una disciplina básica en la vida del cristiano. Es como tener en nuestra vida personal, en nuestra vida humana, en nuestro cotidiano vivir, las cosas esenciales de la vida. Así como no podemos prescindir del agua, de la comida, no podemos prescindir del sueño, tampoco en la vida espiritual podemos prescindir de este elemento tan importante que Dios nos dejó a nosotros los seres humanos para tener relación con Él. Un elemento para tener relación con Él. Tampoco es posible que podamos prescindir de este hecho. No es una mera costumbre religiosa el tema de la oración. Es algo fundamental. Es como leer la Biblia. Decimos que tenemos comunión con Dios, no podemos dejar de leer la Biblia como no podemos dejar la oración. Son dos cosas fundamentales, básicas, primordiales en la vida del ser humano. Jesús lo sabía y los discípulos también lo sabían, porque ya esto no era una cosa nueva, ya estaba en la práctica de los discípulos. Por eso que Jesús tiene que enseñarles algunas cositas. Y vamos a tener unos minutitos como para ver algunas diferencias que existen puntualmente entre la oración o rezar. No es lo mismo rezar que orar. Por ahí, por costumbre, a veces podemos decir, y voy a rezar, o recen por mí. Pero
lo que Jesús está enseñando puntualmente acá es la oración, y vamos a ver los significados de esto. ¿Cuál es la diferencia que hay entre rezar y orar? El término rezar viene del latín, el origen latín, que se pronuncia recitare, en el latín, en el cual se usa el prefijo re. En latín, ese prefijo re significa repetición. El prefijo re, de recitare, significa repetición. Y citare significa citar. Entonces, repetir o citar. Recitare, eso es lo que significa la palabra, o de dónde nace la palabra rezar. Mientras que orar viene también del latín orare, que significa de forma oral o hablada. De forma oral o hablada. Entonces, encontramos que la oración es una comunión o una comunicación reverente con Dios, durante el cual la persona da gracias y pide bendiciones para su vida y para lo que está pidiendo. Lo que está pidiendo obviamente se transforma en bendiciones. Vos vas a pedir por salud y esa salud es una bendición en tu vida. Vas a pedir por trabajo, ese trabajo va a ser una bendición en tu vida. Vas a pedir por tu familia, esa familia va a ser una bendición en tu vida. O sea, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios en la oración, damos gracias a Dios y pedimos bendiciones. Ahora, ¿cuál es básicamente la diferencia? En que rezar es repetir algo, repetición, repetición, de recitare. En el rezo se repite una oración que ya está escrita, que ya alguien la pensó, que la dejó marcada para la salud. Repetí esta oración o este rezo y quiero que se me entienda lo siguiente: no estoy hablando en contra de las religiones o las denominaciones que rezan, simplemente estamos marcando la diferencia en el por qué Jesús enseña puntualmente acerca de la oración. ¿Qué relación tiene la enseñanza de Jesús con la oración? Porque también podríamos sacar, si decimos que orar es esto que leímos, Padre nuestro que estás en los cielos, y esto lo repetimos, es un rezo, no es una oración. Orar puntualmente significa comunicarnos con Dios a través de la palabra, del hablar en forma oral, para pedir puntualmente por algo que necesitamos, ¿sí? Etimológicamente es una expresión oral, es decir, que se debe expresar entonces, en definitiva, con palabras. Se tiene que soltar palabras. Las religiones suelen otorgar validez a una mera repetición de unas palabras que elevan el pensamiento hacia Dios y que pueden incluso, en un idioma que el orante no entiende, o conceptos difíciles de entender en el propio idioma. Hay religiones, hay denominaciones que promueven ese soltar palabras que aún es desconocida para la propia persona que está orando, o aún palabras que son ignoradas totalmente en el propio idioma, pongámosles en el castellano, ¿no? Que yo, en el afán de querer orar mejor, empiezo a pronunciar palabras que ni siquiera sé lo que estoy diciendo, pero en mi propio castellano. Ustedes saben que en el propio castellano hay lenguajes de que muchos no conocemos. Por ejemplo, el lenguaje yo, que tengo imprenta y que no soy del ambiente de los médicos y de los abogados, ellos utilizan palabras que para mí son totalmente desconocidas y palabras que están en el vocabulario castellano. Sin embargo, porque no estoy en ese ambiente,
para mí son totalmente desconocidas. Y con la oración nos puede pasar lo mismo. Empezamos a pronunciar palabras cuando estamos orando a Dios, palabras que nosotros mismos desconocemos. Y cuidado con esto porque es un arma de doble filo, porque a veces podemos estar utilizando palabras que en lugar de pedirle a Dios lo que estamos realmente necesitando, podemos pronunciar palabras porque lo que uno suelta, cuidado con lo que uno suelta por nuestra boca, utilizar palabras que hasta nos pueden condenar. Una vez escuché una expresión en un estudio bíblico y el hermano decía acerca del hablar en lengua, decía, y a veces uno en el hablar en lengua, que no tiene nada que ver lo que estamos mencionando, simplemente lo menciono como ejemplo. A veces uno en el hablar en lengua, sin conocer lo que uno está diciendo, podemos estar diciendo en ese momento, ojalá que nos vayamos al infierno, y todo el mundo dice amén. ¿Entienden? O sea, es muy complicado y es muy peligroso utilizar palabras que no conocemos su origen o su aplicación. Por eso que lo que el Señor Jesús está enseñando acá no es un rezo que nosotros tenemos que repetir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga. Y todas las veces que oramos tenemos que repetir esta oración. Tampoco está promoviendo, porque acá el versículo 7 dice, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. Esto es lo que promueven algunas. Repetir siempre lo mismo como pensando que eso nos eleva a Dios. A Dios no nos va a elevar. No usen vanas repeticiones como los gentiles, pero fíjense que este no era un problema de nuestra época, ahora, año 2021. Ya fue un problema en el tiempo de Jesús, donde había gente que pensaban que por utilizar ese tipo de vanas repeticiones o vanas palabrerías serían oídos por Dios, ¿no? En la definición, entonces, el significado bíblico de la oración se refiere a una conversación entre Dios y el ser humano. El hombre ha sido creado para alabar a Dios y a través de la oración se le da alabanza y se le da gloria a Dios. Y también le pedimos y le agradecemos y lo exaltamos y lo glorificamos y lo bendecimos. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿sí? Significa que a través de la oración nosotros exaltamos la presencia de Dios, exaltamos el nombre de Dios. Y el tema de la oración no fue un tema que nació allá en la época de Jesús. Ya estamos diciendo que el origen de las palabras, orar, significa dialogar con Dios, hablar con Dios, ¿no? Y vamos a ir al origen del ser humano en relación con Dios. Porque esto nace allá en el Edén. Claro, no se lo mencionaba como orar, ¿no? Sino que puntualmente había algunas cosas que vamos a ver. Los voy a invitar, los voy a trasladar allá al huerto del Edén, en el capítulo 2 de Génesis, al huerto del Edén. Vamos a ver dos situaciones distintas con los mismos personajes. En el capítulo 2, versículos 15 en adelante, lo voy a leer, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Lo había creado, había hecho del polvo la tierra, al hombre sopló en su nariz aliento de vida, y dice la Biblia que el hombre fue llamado ser viviente, ¿no? Y tomó a ese ser humano que Dios había creado, distinto a todos los demás seres en la creación, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso? Para que lo labrara y lo guardase. Entre otras cosas, entre paréntesis, para vos que creés que la persona, el hombre inventó el trabajo, no. Lo inventó Dios. Dios dice que lo puso a Adán en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrara y trabajara y lo guardase al huerto, ¿no? Tenía que trabajar. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia de los campos y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar.
trabajo, intelecto, trabajo, de oficina, computadora, escritorio. Tenía que ponerle nombre a los animales, a las aves del cielo, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en profundo sueño a Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne, tomó una costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tenga muy presente esta historia, porque acá encontramos dialogando a Dios con el hombre. ¿Por qué encontramos dialogando a Dios con el hombre? Porque Dios le dijo Dios: de todo árbol del huerto podrás comer. Y no era el hombre un robot, el cual cuando Dios le decía algo no tenía potestad para preguntar o investigar, ¿no? Al contrario, cuando Dios dice vamos a buscarle ayuda idónea, pues estaba solo Adán ahí en el huerto, aburrido, con trabajo pero aburrido. Entonces vamos a buscar la ayuda idónea, dice Dios. Y le forma a todos los animales: bueno, acá tenés más trabajo, más ocupación, pero aún así en la ocupación y en el arduo trabajo no se halló ayuda idónea para Adán, entonces le formó a Eva. Había un diálogo, había una intimidad, había un estado de compañerismo entre el hombre y Dios. Había un preguntar y responder, Había un diálogo. Eso es lo que significa diálogo. Y acá nace la oración. Porque la oración no es otra cosa que dialogar con Dios, que hablar con Dios, que nosotros hablamos a Dios. Por eso lo diferente del rezo es que marca la diferencia, ¿no? Que el rezo es repetir algo que ya está establecido, y el orar es como hablar el hijo con el padre, ¿no? Un diálogo. Ahora, esta es la primera situación. El hombre lo encontramos dialogando en su estado santo y perfecto en el cual había sido creado. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios lo bendecía y lo multiplicaba. Dios bendecía su trabajo, lo puso en el huerto para cuidarlo y para labrarlo. Dios bendecía su trabajo, le trajo los animales para ver cuál era el nombre que le iba a poner, y dice la Biblia que así como se llaman los animales, ese es el nombre que le puso a Adán. O sea que Dios le daba garantía a su trabajo, le daba importancia a su trabajo. No le argumentó Dios al hombre cuando él le quiso poner a ese animal de gigante, de trompa larga, le quiso poner elefante. Dios no le dijo: no, ¿cómo le vas a poner elefante si...? No le argumentó. Adán le puso elefante y Dios respetó su libre albedrío, y elefante se llama hasta el día de hoy. Y había ese diálogo. Y cuando le trajo la mujer, le di ese tremendo regalo que Dios le hizo a Adán, hubo otro diálogo más ahí de agradecimiento. ¡Guau! ¿Qué? ¿Vieron cuando recibimos un regalo espectacular? Y cómo nos da muchas gracias. No sabemos la manera de agradecerle a la persona que nos trajo el regalo porque nos encantó ese regalo. Caso contrario, cuando no nos gusta el regalo decimos: bueno, muchas gracias, qué bueno que está, ¿no? Y ahí no. Pero cuando nos encantó, no sabemos qué hacer. Abrazamos, le damos un beso. Gracias, muchas gracias. Eso pasaba con Adán y Dios. Eso pasaba con Adán. En el primer cuadro, en el estado perfecto y santo de Adán. El segundo estado lo encontramos en capítulo 3, el versículo 8 al versículo 11. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? En primer lugar, ahí había pasado el hecho de la desobediencia del hombre, de Adán y de Eva. Habían desobedecido a Dios, habían pecado. Y fíjense que vuelve nuevamente Dios a dialogar con el hombre. Y esto es también referente a la oración, porque ¿cuántas personas hay que viven en el pecado y piensan que Dios los va a bendecir como cuando estaban en el estado anterior? Que Dios bendecía su trabajo, su familia, su vida, su matrimonio. Y ahora en pecado piensan que van a seguir teniendo el mismo privilegio. Y no es así, porque lo que Dios habla ahora, después del pecado con Adán, es recriminarle, es preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Por qué tenés miedo? Adán escuchó la voz de Dios, la voz de su conciencia, que la voz de Dios se paseaba por el huerto, se movía por el huerto, le reprendió esa conciencia y se escondió porque sabía que estaba Dios ahí. Seguramente, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que te dije que no comieras, ¿no? Entonces se escondió y comienza el diálogo, pero ya no para bendecirlo a Adán y a Eva, porque después vemos, después de esto, que también habla con Eva y tiene consecuencia. Después que Dios habla con Adán y dialoga también con Eva, recriminándole el pecado, Dios pronunció sentencia por la consecuencia de esta desobediencia, y que esta consecuencia no solamente los alcanzaría a ellos, sino a toda la naturaleza. Vamos al versículo 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta fue la consecuencia inmediata. Dios, después de haber recriminado al hombre y a la mujer su estado, los echó fuera del Edén. Pero la consecuencia extensiva del pecado de Adán y Eva es la siguiente. Fíjense en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22, dice así: Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fíjense en la consecuencia extensiva del pecado, que toda la naturaleza fue sujeta a ese pecado. Miren, en Edén hubo un pecado matrimonial. Un pecado matrimonial. Pecó Adán y pecó Eva. Pero primero Dios quiso tratar individualmente con Adán, y fue a Adán y le preguntó ¿qué has hecho? Y después que habló con Adán, fue a Eva y le preguntó qué había hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado nos identifica en formas individuales. Y lo que Jesús quiere a través de la oración es insistir sobre una relación personalizada en la que Dios quiere tener con nosotros un estado íntimo. Por eso que dice, versículo 6, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y estando tú y el Padre solo. Esa intimidad es la que Dios quiere, porque ahí en la intimidad, en ese cuarto de guerra, es donde comienzan las batallas más importantes de nuestra vida como cristianos. Y estamos ahí, solos con Dios, y Dios dialoga con nosotros. Dios nos habla, nosotros le hablamos, pero Dios nos habla. Y no siempre, en forma familiar o en forma general, no siempre tenemos la misma respuesta. Hay oraciones que son para hacer en forma general, pero cuando se trata de nuestra vida personal, Jesús le dijo, tú entra en tu cuarto, cierra la puerta, y Dios y vos solos. Entonces,
Tenemos esa intimidad ahí, solos con Dios, y en el Salmo capítulo 38, versículo 9, dice que ocurre esto. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi suspiro no te es oculto. Ahí en la intimidad, en ese cuarto de guerra, los suspiros no son ocultos delante de Dios. El 139.4 dice lo siguiente. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Por qué Jesús no quería que el ser humano se dedique cuando va a orar a utilizar vanas repeticiones, vanas palabrerías? Porque no hacen falta, porque dice que Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad antes que nosotros se la pidamos. Y acá vimos, y el salmista dice, mis suspiros no te son ocultos. Ahí cuando estamos, el suspiro cuando se da, cuando estamos en silencio. Entonces, concentrado en silencio, sale un suspiro que se arranca del alma, del corazón. Y aún no está la palabra en nuestra boca, en nuestro pensamiento, y Dios ya la sabe, por eso no sirve para nada. No le vamos a convencer a Dios por la cantidad de palabrerías que nosotros podamos decir. A Dios no le va a mover el corazón por las tremendas palabras elocuentes que nosotros podamos utilizar en nuestra oración. Claro que no. A Dios lo vamos a conmover cuando pasa lo que pasó en Génesis capítulo 4, el versículo 26b, la segunda parte del versículo, da cuenta la Biblia de esto. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres, después de la caída, y había pasado un tiempo, ya los hijos de Adán y de Eva, dice, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Cuando vos estás en tu cuarto, solo con Dios, invocás su nombre. ¿Qué significa invocar? Llamás a Jesús, Señor, ven, Señor, escúchame, Señor, atiende mi oración. Y el suspiro de nuestro corazón y el pensamiento de nuestra vida está elevada a la presencia de Dios. Ahí comienza Dios a actuar y a dialogar con nosotros en nuestros pensamientos, ¿no? Declarar palabras ante Dios, aunque a veces no sepamos muy bien qué decir. Pero la buena noticia que te voy a dar, aunque no sepas cómo decir estas palabras, aunque no tengas palabras elocuentes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Abrí tu corazón y decile a Dios lo que en tu corazón hay, pero ponelo en palabra. Ponelo en palabra, es importante, no solamente el pensamiento. Poné en palabra lo que vos querés decirle a Dios, soltá palabra ante la presencia de Dios. Invocá al Señor, llamalo al Señor y Él te va a oír. La buena noticia que te quiero dar es esta que dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos cuál es el vocabulario de Dios, ¿sabías? No lo sabemos. Si no conocemos el lenguaje de los ángeles, menos conoceremos el vocabulario de Dios. ¿Pero qué hace falta entonces? ¿Te das cuenta que no hace falta inventar palabras? ¿Que no hace falta usar vanas repeticiones? ¿Que no hace falta usar palabras que no conocemos ni siquiera? ¿Qué es lo que hace falta? Mire, esto es lo que hace falta. Te voy a decir lo que hace falta en ese momento. Para que el Espíritu Santo interceda por vos, interceda por mí, ante Dios, por lo que estamos pidiendo, que aún un suspiro, que aún un pensamiento, que aún la palabra, el invocar a Dios, para que el Espíritu Santo interceda por nosotros ante la majestad divina, hace falta esto. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso hace falta que metas dentro de tu cuarto. Eso hace falta, un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios. A ese no va a despreciar Dios. Entonces Dios va a conocer tu pensamiento, tu interior, tu suspiro, tus palabras. Dios va a conocer lo que vos necesitas. Antes de que se los pida, dijo Jesús. Antes de que ustedes le pidan, Dios lo va a conocer. Y abrile así el corazón, abrile.
pero pasá tiempo con Jesús, pasá tiempo en intimidad con Jesús. Él quiso que esto sea una realidad. Insistió con el secreto de Dios. Cuando Adán y Eva, pero no solamente por el estado pecaminoso, que Dios quería corregirlo al hombre, aunque él tenía que pagar las consecuencias por su pecado, pero anterior a esto se respiraba esa atmósfera en el huerto de la presencia de Dios. El hombre donde iba, en intimidad o cuando estaba en su trabajo, todo, podía respirar la presencia de Dios, un corazón contrito y humillado, y dice la Biblia, al cual no despreciarás tú. Dios se va a hacer presente ahí, en tu cuarto, en tu soledad, en tu interior, en tu secreto, cuando tú le abres el corazón de esta manera a Dios. Dios sabe lo que necesitas, te quiere bendecir. Que Dios te bendiga. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte,